Saludos, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Joel Fallas Fallas, estudiante del curso de Legislación Tributaria de la Universidad San Marcos. Este video corresponde a la asignación número 1 del curso de Legislación Tributaria. Así que voy a iniciar con la primera pregunta, que dice que busca proteger el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Bueno, este es el principio de legalidad jurídico, más bien lo que hace es que dice que la ley rige el acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el acontecimiento se sujeta a la ley y que nunca vamos a esperar que el acontecimiento viole la ley, que la transgreda, que la sobrepase, porque esto va a ser básicamente antijurídico, a modo que entendemos que todo acto de autoridad debe ajustar su actuación al orden legal. Con respecto al principio de reserva legal, de reserva de ley, perdón, esto lo que quiere decirnos, o lo que es más bien, es un precepto que enuncia que la regulación o restricción de derechos y libertades fundamentales solamente se puede hacer por medio de ley formal, emanada directamente del Poder Legislativo y por el procedimiento constitucional previsto para la promulgación de normas legales. O sea, hay todo un procedimiento para esto. Entonces, esos serían esos dos conceptos, o lo que busca proteger más bien. La pregunta número 2, bueno, dice que defina con mis palabras los principios formales tributarios. Bueno, los principios formales tributarios, o hablando más generalmente, los principios constitucionales formales, son los que buscan regular los procesos establecidos en la ley, regulan el debido proceso para que de allí sean aplicables. En la reserva de la ley podemos hablar también entonces que el fundamento radica en la imposición de una obligación tributaria y garantiza la constitucionalidad de la libertad individual y el derecho de propiedad para todos. Así que rige ciertas normas, pero también dice que cómo se cumplen, cómo se deben seguir, qué códigos las respaldan y cómo nos benefician también a nosotros y cómo las podemos utilizar de provecho, cómo no saltarlas, cómo aprovecharlas y cómo cumplirlas. A modo de un ejemplo, a modo grosso, el gobierno no puede imponernos al azar alguna ley con algún impuesto si este impuesto no tiene un fundamento que está garantizando el derecho de la propiedad. Debe ser fundamentado. Es por eso que nuestros impuestos se llevan a la Asamblea Legislativa, ahí los revisan nuestros representantes, que son básicamente los miembros de la Asamblea Legislativa. Entonces, en un principio, podemos hablar que la ley de la reserva podría también aclararnos un poco más esto. ¿Por qué? Porque habla de lo que son la regulación de los derechos originarios, como la propiedad, la libertad, y nos dice que son patrimonio exclusivo de una ley emanada del Poder Legislativo. Podríamos poner casos de cosas que no son legales, y que se mantienen dentro de ese marco, aunque funcionen. Podríamos hablar de lo que fue en su momento, por ejemplo, la plataforma de Uber, que no era legal, pero siempre y cuando se mantenía, no se había sacado del país, o no había forma de sacarla, pero se mantenía dentro de un marco de legalidad. Así que bueno, básicamente también podemos hablar que dentro de todo esto, estas leyes, o más bien estos principios, lo que quieren hacer es darle una confianza también al contribuyente, permitiendo que la ley le provea un marco normativo que cumpla con normas y que sea aplicado de una forma que no sea aleatoria, que no sea antojadiza, sino que más bien sea concisa, con certeza, y que se mantenga vigente, para que cualquier persona o cualquier civil pueda aplicarlo a su propio conocimiento, para que tenga un derecho que básicamente es el de la certeza de un conocimiento sobre estos principios. Y siendo esto muy importante en cuanto a lo que es la materia tributaria que todos los ciudadanos deberíamos conocer, básicamente. ¿Por qué? Porque los gastos del Estado básicamente provienen de los contribuyentes, que somos nosotros. La pregunta 3, bueno, nos decía que explique qué es el debido proceso y con cuáles principios constitucionales tributarios se relaciona. El debido proceso es básicamente, para explicarlo entonces,
una garantía innominada de la libertad y es como un derecho subjetivo público que tiene todo ciudadano. Y esto tiene una raíz en lo que son los artículos 39 y 41 de nuestra Constitución Política. Y es básicamente una exigencia que existe sobre esto. Es una exigencia sustancial, es razonable en relación al acto y la Constitución. La ley y los principios constitucionales de igualdad, de seguridad, de moralidad, de razonabilidad y de bienestar también lo son. Es decir, constituye un verdadero ideal de justicia. Es parte completa del derecho constitucional natural, al cual se encuentra ligada toda sociedad. Toda sociedad. ¿Por qué? Porque tiene un derecho de defensa. Tenemos el derecho a ser oídos, el derecho de que se abra un expediente administrativo en el cual se puedan ofrecer pruebas de cargo o de descargo en su caso, y también un derecho a ser notificados con un plazo necesario para impugnar los actos que sean contrarios a nuestros derechos. ¿Relacionado con qué? El debido proceso. Bueno, básicamente con los principios generales. Con los principios generales, los principios generales tributarios. La pregunta 4, bueno, decía que si un funcionario de la administración tributaria desea sancionar a un contribuyente, ¿qué debe hacer? Y en base a qué principios se debe guiar. Bueno, hay varios principios. Partiendo de ahí, podemos hablar de principios generales, de debido proceso y principio de la legalidad, pero vamos más a fondo a lo que sería el proceso. Principios generales. Bueno, en todos los casos a la administración tributaria le va a corresponder actuar según el principio de libre valoración de la prueba y mediante el procedimiento sancionador. ¿Cuál es el procedimiento para sancionar? Bueno, el expediente sancionador, tratándose de las infracciones administrativas tributarias de los deberes formales, así como de las 3 establecidas por los artículos 80 y 81 de este código, se va a iniciar mediante una propuesta motivada de los funcionarios de la administración tributaria. Ahí es donde parte. ¿Esto cuándo se da? Bueno, cuando en las actas o las diligencias consten las acciones o las omisiones constitutivas de infracciones tributarias. Ante esta propuesta, el que va a ser el órgano titular de la administración territorial o de grandes contribuyentes, que va a estar tramitando el expediente, va a dictar la resolución imponiendo una sanción. Si corresponde, dentro de los 5 días hábiles siguientes, la resolución debe estar debidamente fundamentada y también debe cumplir los requisitos que le sean aplicables del artículo 147 del Código. Ahora, tratándose de una infracción material por falta de ingreso, por inexactitud o incluso por omisión o por una solicitud que no procede de compensación o devolución, se va a hacer referencia al artículo 81, que dice, bueno, que el procedimiento se va a iniciar mediante una notificación de la resolución, que fue la que básicamente les comentaba ahorita. Ahora, ¿qué pasa contra esa resolución? ¿Cabe algún recurso de revocatoria ante el órgano de la administración territorial? Puede pasar, puede caber un recurso de revocatoria. Va directamente relacionado al acto mismo. Ahora, este recurso le van a ser aplicables las disposiciones contenidas en varios incisos del código del artículo 145 del código. Va a ser potestativo y se puede optar por interponerlo, pero para esto se debe presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación. Contra la resolución que resuelve el recurso de revocatoria, si se ha optado, eso sí, por interponerlo contra la resolución que impone la sanción, cuando no se ha interpuesto, entonces, ¿qué procede? Bueno, que el recurso de apelación para el Tribunal Fiscal Administrativo va a ser más que todo potestativo y ahí se optará por interponerlo. Se debe presentar dentro de 5 días siguientes a la notificación de uno u otro y tratándose de una infracción prevista en el artículo 81 del Código, lo que van a ser los plazos para oponerse ante el órgano y de la administración territorial van a ser más cortos. Básicamente en estos casos, lo que son los plazos de la administración tributaria va a ser la que los emita y la que va a dar las resoluciones que procedan junto a lo que sería el Tribunal Fiscal Administrativo, que va a resolver los recursos. Pero eso sería como el procedimiento a seguir.
Ya para ir terminando, 3 ideas que dejó la lectura correspondiente a los principios formales. Bueno, son importantes para guiarnos con respecto a procedimientos tributarios. Es algo que debería ser de conocimiento público, que todos deberíamos saber. Son fáciles, o es fácil más bien defender lo que hacemos si tenemos claro qué es lo que debemos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que pocas veces o en algunas ocasiones podríamos decir que pecamos por omisión, cometemos errores porque no conocemos procesos, porque no sabemos cómo hacerlos. Entonces es importante conocerlos. Y la tercera sería que no solamente son leyes para cumplirlas o entenderlas, también nos protegen, son un escudo. Y es aquí donde es importante también rescatar el hecho de que debemos nosotros mismos saber qué beneficios nos traen, cómo nos ayudan. Y básicamente eso sería. Muchas gracias, espero que sea todo claro lo que estuve compartiendo con ustedes y muy agradecido por este tiempo que toman para escucharme.